En el presente video se hablará sobre el diseño del capítulo 1. La información fue recopilada por la ingeniera Luz María Zamudio Zamudio y expuesta por Luis Eduardo Mazaba, quien se dedica a la asesoría y consulta de proyectos de informes técnicos. En pantalla se muestran los datos de contacto. Capítulo 1. Generalidades de la empresa. La estructura resumida de este primer capítulo consta de los siguientes temas. El primer elemento que debe contener su proyecto es la portada, la cual se le proporcionará más adelante. Esta portada fue diseñada por el Tecnológico de Alvarado. De ahí van los índices. Existen 3 índices: el índice general, el índice de figuras y el índice de tablas. Posteriormente va un separador. Este separador es una hoja en blanco en donde se describe el nombre del capítulo. Continúa con la introducción, que es el primer tema. Le sigue la justificación, después los objetivos, tanto general como específicos. Información de la empresa, problemas a resolver priorizándolos y alcances y limitaciones. Aquí se le muestra esta información de esta manera porque cada uno de estos puntos va en una hoja separada. Por ejemplo, no podemos mezclar en una sola hoja la introducción y la justificación, sino que la introducción, independientemente del número de hojas, va de forma separada de la justificación. Vamos a hablar sobre la numeración. La portada de ninguna manera debe ir numerada. Por su parte, todos los índices sí se numeran, pero en formato romano en minúsculas, como aquí se puede ver. El separador, como se mencionó, fue una hoja en blanco, por lo cual no lleva numeración. Un punto muy importante es que la introducción va a iniciar como hoja número 1, pero en formato arábigo, es decir, en formato normal. Ya después le sigue la justificación, que sería la hoja 2 o 3, los objetivos, que serían la hoja 3 o 4, dependiendo de la extensión de cada uno de estos puntos, y así sucesivamente. Hay que aclarar que la portada, los índices y el separador no llevan encabezado ni pie de página. Por su parte, a partir de la introducción y todos los temas que de ahí emanen, sí llevan un encabezado y un pie de página. Esta es la estructura resumida. Ahora vamos a ver la estructura general. El tema 1.1 es la introducción. El tema 1.2 es la justificación. El tema 1.3 son los objetivos. De este punto subyacen 2 temas. El 1.3.1 es el objetivo general y el 1.3.2 son los objetivos específicos. Continuamos con la información de la empresa, la cual nos solicita datos sobre información general, por ejemplo, ubicación, número de empleados, organigrama, fotografía satelital, etc. Después vamos con la planeación estratégica, que es la misión, la visión, los valores y la política. Podemos poner historia, por ejemplo, fecha de fundación, sucesos importantes. También quiénes son sus clientes. Si es una empresa, obviamente sus clientes van a ser personas tanto físicas como morales. Por ejemplo, si tenemos una empresa que se dedica a la distribución de refrescos, sus clientes pueden ser taquerías, pueden ser tiendas de abarrotes, pueden ser cervecerías o personas minoristas. Si estamos estudiando una dependencia como lo puede ser una escuela, pues los clientes van a ser los alumnos. De ahí vamos con la relación de la empresa o dependencia con la sociedad.
Seguimos con los problemas a resolver priorizándolos y los alcances y limitaciones, que de igual forma se enumera en dos ítems. El 1.6.1 se describen los alcances y en el tema 1.6.2 las limitaciones. La portada. La portada es la carátula donde se muestran los datos generales del alumno, asesores tanto interno como externo, datos de la empresa y nombre del proyecto. Por ejemplo, esta es la portada actual con la que se trabajará. Aquí nos pide el nombre del proyecto, el nombre del alumno, su número de control, los datos de la empresa, el asesor externo, el asesor interno, que en este caso es la maestra Luz María Zamudio, la carrera y el periodo. Aquí el periodo de ustedes es agosto-diciembre 2022. Es importante que sigan este ejemplo porque no se aceptan, por ejemplo, que todo esto esté en mayúscula, sino que se respeten la gramática y la redacción. El segundo punto analizado son los índices. El índice general, como el que se muestra aquí, detalla el contenido del proyecto. En esta primera fase expresa los puntos del capítulo 1. Por ejemplo, el índice debe llevar en primer lugar el nombre del capítulo. Aquí nos dice capítulo 1, su nombre y los temas que lo componen. Aquí nos dice, por ejemplo, capítulo 2, fundamento teórico y algunos de los temas del capítulo 2. Ahorita vamos a estudiar el capítulo 1. Como dijimos anteriormente, la introducción inicia como hoja número 1. La justificación en este caso fue la hoja número 3. Los objetivos, tanto general como específicos, se ubican en la hoja número 5. La información de la empresa, la hoja número 6 y así sucesivamente. Tenemos también los índices de figuras. El índice de figuras menciona el orden y ubicación de las imágenes, diagramas, flujogramas y fotografías que dan soporte al proyecto. De igual forma, el índice de figura lleva su título, de ahí el nombre por capítulo, por ejemplo, capítulo 1 y su nombre, capítulo 2 y su nombre, capítulo 3 y el nombre de esa sección, el nombre de la figura y el número de hoja en el que se ubica. Aquí en las figuras van tanto diagramas, fotografías como imágenes sacadas de internet. Por su parte, el índice de tablas muestra el orden y ubicación de las mismas que dan soporte a los datos expuestos. De igual forma, va el nombre del título, el título del índice, el nombre del capítulo estudiado, el nombre de la tabla y su ubicación. Por ejemplo, aquí es capítulo 3, procedimiento y descripción de las actividades, capítulo 4, resultados. Por ejemplo, la tabla 4.1, 4.2 se ubican en el capítulo 4. La tabla 3.1, 3.2 se ubican en el capítulo 3. El separador. ¿Qué es el separador? Es una hoja en blanco sin encabezado, sin pie de página y sin numeración que muestra el nombre del capítulo 1. El tamaño de letra de esta debe ser Arial 30 en negritas, es decir, no lleva ni encabezado, no lleva ni pie de página ni numeración y va antes de la introducción, donde se dice el nombre del capítulo número 1. Esto también se pone en el capítulo número 2, en el capítulo número 3 y en el capítulo número 4. Es decir, este separador divide por secciones el contenido del proyecto. El formato a utilizar es el siguiente. Los títulos van en Arial número 14 y centrados. Los subtítulos van en Arial número 12 y orientado hacia la izquierda. El interlineado manejado es en 1.5 puntos. El espaciado anterior es 0, espaciado posterior 0,
El uso de viñetas se puede dar en letras, números o figuras de un solo formato. ¿Cuáles son las viñetas? A continuación les presentamos unos ejemplos. Las viñetas son estos, los que dan numeración de forma secuencial. Por ejemplo, este es viñetas en formato de letras, porque dice A, B y C. Ahora, también se puede utilizar viñetas de números. Por ejemplo, son estos 1, 2 y 3. Y las viñetas de figuras, este es un ejemplo. En todo el proyecto ustedes únicamente van a poder usar un solo tipo de viñetas de figuras. Es decir, pueden utilizar las veces que quieran las viñetas de letras y de números, pero solamente van a usar un solo tipo de formato de figuras, ya que existen otros tipos de viñetas como el de palomitas, el de un triángulo, el de cuadrado o el de un punto. Si ustedes seleccionan este tipo de viñetas, ya no van a poder usar estas. ¿Por qué? Porque así lo establecen los lineamientos del documento de residencias. O por el contrario, si ustedes utilizan como viñeta las palomitas, ya no van a poder utilizar estos tipos de viñetas en todo el proyecto. El cuerpo del texto es en Arial número 12. Vamos con el encabezado. ¿Qué es el encabezado? Esto es el encabezado. ¿De qué se compone el encabezado del proyecto que ustedes van a realizar? Se compone de, en primer lugar, nombre de su proyecto, como aquí se muestra. Vamos a ver un ejemplo. Dice, plan de mejora para la distribución, estructuración y aprovechamiento de espacios para el proceso de acabado y almacenaje de materiales de galvanizado de la empresa Metalizinc S.A.D.C.V. Veracruz. El encabezado también se compone de una línea negra o borde de página superior, que es esta línea que se puede ver aquí. También hace uso del logo de la escuela. Ustedes en el documento, cuando empiecen a trabajar el capítulo 1, le van a tener que poner en primer lugar el nombre de su proyecto de forma centrada. Van a poner una línea o borde de página superior, que es esta, y el logo del tecnológico como se muestra aquí. En el pie de página pueden seguir este ejemplo, el cual se compone de el número de página, que es la numeración, el nombre de su carrera, en el caso de ustedes es Ingeniería Industrial, y el nombre de la escuela, que es Instituto Tecnológico Superior de Alvarado. Estos mismos elementos deben replicarlo ustedes en su informe técnico. Aquí ya se muestra un ejemplo de hoja de trabajo. Así como está esta hoja, así debe de ser el formato que ustedes vayan a utilizar en su proyecto. Aquí van a empezar a redactar, a escribir y todo lo demás referente a su proyecto. Vamos a hablar ahora sobre el primer punto, que es el 1.1, Introducción. La introducción es el primer apartado del proyecto. Aquí se describe el contenido del producto académico que están realizando ustedes. Sin embargo, en el primer reporte de avances no se entrega, ya que será el último punto en desarrollarse, por lo que se redactará hasta que el proyecto esté terminado, a fin de explicar detalladamente y de manera general todo lo que se hizo en la empresa en la que se participó. Es decir, la introducción es lo último que se hace cuando se termina el proyecto. ¿Por qué? Porque así uno tiene una idea más contextualizada de todo lo que hizo y puede escribir de manera específica cada uno de los puntos abordados.
por lo que la introducción es el último punto que se efectúa. Vamos con la justificación. En la justificación se debe describir el qué, por qué y para qué del desarrollo de tu proyecto. Para la estructuración de esta sección puedes mencionar datos de autores, instituciones educativas o registros históricos de la empresa donde participas, a fin de tener un contexto más amplio de lo que quieres detallar. ¿Qué es lo que significa esto? De que podemos basarnos tanto de información de la empresa como de autores. Por ejemplo, yo puedo poner en mi justificación: según la empresa La Mexicana, esta posee pérdidas del 20% de ventas, por lo que se desea aplicar una técnica que ayude a eficientizar el proceso de distribución de mercancía. ¿Cuál es mi registro histórico? Que la empresa perdió un 20% de ventas. Ahora, ¿cómo puedo mencionar datos de autores? Por ejemplo, yo puedo decir: según Martínez 2010, la ergonomía es una técnica que emplea la fisiología, psicología, la biomecánica y la antropometría. Ahí ya hice mención de un autor que puede dar soporte a mi proyecto. Como su nombre lo dice, debes tratar de explicar la finalidad del diseño o aplicación de una técnica, modelo o método para solucionar algún problema identificado en cierta empresa. Es decir, aquí nosotros vamos a explicar cómo fue que seleccionamos el tema de investigación y cuáles serán los beneficios para la empresa. Otros aspectos que debes mencionar es el uso de ciertas herramientas de ingeniería industrial, el por qué vas a utilizar los métodos que mencionas y los beneficios a obtener tras desarrollar tu proyecto en la empresa donde participas. La extensión mínima de la justificación es de una hoja y máximo 2. Vamos a ver aquí un ejemplo de justificación. En primer lugar, pueden dar ustedes un discurso introductorio al tema. Vamos a ver un ejemplo sobre un DNC de capacitación. Como introducción, este muchacho puso: las personas forman la parte más importante de una organización. Son el recurso que hace crecer y provee sus insumos intelectuales para desarrollar los servicios que brindará a la gente. El personal capacitado adecuadamente, motivado y con calidad en el trabajo es fundamental para desarrollar una empresa de éxito y de grandes logros. De ahí se especifica el qué. El qué es el siguiente: en este enfoque, en el presente proyecto, se desarrollará un programa de diagnóstico de necesidades de capacitación sobre el sistema de gestión integral. Aquí me está explicando que van a hacer un programa de capacitación, un DNC. Ahora, va el por qué. Debido a las políticas y necesidades de área. ¿Cuáles son las políticas y las necesidades del área? Capacitar a su personal. Aquí me lo está explicando. De ahí prosigue el para qué. En el para qué vamos a detallar la finalidad de nuestro proyecto. El para qué en este entonces es: la finalidad refiere al cumplimiento del marco normativo laboral, el cual indica que todo organismo está obligado a brindar cursos, adiestramiento o talleres con el objetivo de fomentar la adquisición de nuevos conocimientos y el reforzamiento de los ya poseídos a sus colaboradores. Aquí este alumno me especificó el qué, por qué y para qué, que son datos que se mencionaron anteriormente que solicita este apartado. Una vez que me haya especificado el qué, por qué y para qué,
Pueden mencionar ustedes los beneficios de lo que desean hacer o aplicar en la empresa donde participan. En este caso sería: en cualquier institución o empresa, la capacitación continua y adecuada representa un beneficio tanto para el organismo como para el personal en el que labora. Una oportuna y continua capacitación al personal del ITSAP puede traer como resultado cambio de actitudes, ya que es a través de estos cursos que se logra difundir la cultura organizacional y el aprendizaje continuo bajo un esquema de calidad. ¿Cuáles son los beneficios de aplicar un programa de necesidades de capacitación en el ITSAP? Bueno, los beneficios es de que se logra difundir la cultura organizacional y el aprendizaje continuo. Aquí también ustedes pueden mencionar las herramientas que van a utilizar y los beneficios de la aplicación de cada uno de los métodos. Este ejemplo que les pongo es corto. Ustedes pueden abordar y explicar más a detalle cada una de las actividades que efectuarán. Proseguimos con los objetivos. El objetivo general detalla de manera global lo que quieres hacer, el lugar donde participarás, las herramientas que aplicarás. Por su parte, los objetivos específicos son las etapas o las fases que tendrás que hacer para cumplir con tu objetivo general. Se redactan en verbo infinitivo y deben ser cortos, claros y concisos. ¿Cuál es el verbo infinitivo? Son los que terminan en ar, el, ir. Por ejemplo, crear, imaginar, diseñar. Sin embargo, algunos de los verbos admitidos en la redacción de tesis y de informes técnicos son implementar, desarrollar, aplicar, diseñar, analizar, inspeccionar, realizar, diagnosticar, formular. Estos son los verbos que se pueden admitir en los objetivos tanto general como específicos. Un objetivo general consta de los siguientes puntos. Debe mencionar la actividad que realizarás, señalar el lugar de aplicación, el cual puede ser algún departamento, grupo de trabajadores o la empresa como tal. Aquí en mencionar la actividad que realizarás debe especificar, por ejemplo, implementar las 5 S. De ahí vamos con describir la técnica, modelo o método de ingeniería industrial a aplicar. Y finalmente, mencionar el para qué, es decir, la finalidad de tu participación en la organización. Hay que tener en claro que el objetivo general es todo lo que lograrás al término de tu residencia profesional, mientras que los objetivos específicos son todos los pasos o las etapas que tendrás que efectuar para cumplir con tu objetivo general. Un ejemplo de objetivo general será, por ejemplo, preparar una sopa instantánea. Ese es mi objetivo general. Ahora, ¿cuáles van a ser mis objetivos específicos? Mi primer objetivo específico sería comprar una sopa instantánea. Mi segundo objetivo específico sería retirar la envoltura, el envase. El tercer objetivo general sería poner agua a hervir y aplicárselo a la sopa instantánea. Mi cuarto objetivo específico sería vertir el agua caliente y servirlo en un plato. Una vez que ya cumplí con los 4 objetivos específicos, se logra con el objetivo general. El ejemplo de un objetivo general es el siguiente. Primero,
Voy a mencionar la actividad que voy a realizar. Por ejemplo, diseñar un programa de capacitación. De ahí va en dónde. Como dijimos, puede ser un departamento, una empresa o un grupo de trabajo. Aquí me especifica, orientado al personal de mantenimiento del Instituto Tecnológico Superior de Alvarado. De ahí va mediante qué técnica, método o modelo. Aquí me especifica mediante la formulación de un DNC como medio de evaluación. ¿Cuál es mi herramienta? Un DNC, que es un diagnóstico de necesidades de capacitación. De ahí va el para qué o la finalidad. ¿Para qué? Pues para la identificación del contexto de requerimientos de conocimientos que los trabajadores desean profundizar y adquirir. Así es como se estructura un objetivo general. Ahora vamos a ver unos ejemplos de objetivos específicos. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Diseñar un instrumento. Inicia con un verbo en infinitivo. De ahí, aplicar el instrumento. Verbo en infinitivo. Formular una matriz de capacitación. Se hace uso de un verbo en infinitivo. Y finalmente, diseñar un formato de evaluación que igual inicia con un verbo en infinitivo. Es muy importante conocer que únicamente se pueden poner 4 objetivos específicos en un proyecto de residencia. ¿Por qué? Porque es el número máximo de actividades que se pueden efectuar. No se pueden poner 5, ni 6, ni 7 objetivos porque es imposible de realizar y se ve poco estético. Vamos con la información de la empresa. En este tema se deslindan otros subtemas como son información general. Aquí puede ir, por ejemplo, el RFC, ubicación, colonia, ciudad, número de trabajadores, giro de la empresa, etc. De ahí va la misión, es decir, a qué se dedica la empresa, su visión, qué aspiran a hacer, cuáles son sus valores, por ejemplo, honestidad, confianza, respeto. De ahí va sus políticas, pueden ser políticas de trabajo, políticas de calidad, políticas ambientales, etc. Continúa con su historia, cómo fue que se fundó, cómo inició, con cuántos trabajadores y después con sus clientes, es decir, quiénes son las personas que le consumen productos o servicios. Aquí en este apartado, específicamente en este, se debe incluir el organigrama de la compañía, fotografías de la empresa, mapa satelital de Google Maps y actividades que realizan, entre otras. La extensión mínima que este tema, entre todos estos, deben poseer son como mínimo 3 hojas, máximo 10. No pueden pasarse más de 10 hojas de información de la empresa, entre información, historia, etc. Por ejemplo, aquí vemos información de una empresa, nos pone el nombre de la organización, su giro, su teléfono, su dirección, los servicios que realiza, entre otros. También deben numerar cada imagen, cada diagrama o cada tabla que ponen y cómo se hace. Por ejemplo, en el capítulo 1, todas las imágenes deben llevar 1 punto. Y ya dependiendo del número de imagen que sea, continúa la otra numeración. Esta, como es la primera imagen, va como 1.1. La segunda imagen va como 1.2. La siguiente imagen va como 1.3. En el capítulo 2, la primera imagen del capítulo 2 sería 2.1. La segunda imagen sería 2.2. La tercera imagen sería 2.3. Por su parte, en el capítulo 3
La primera imagen del capítulo 3 sería 3.1, la segunda 3.2, la tercera 3.3 y así igual en el capítulo 4. Aquí vemos, por ejemplo, que esta es la segunda imagen del capítulo 1 y va como título figura 1.2. Es importante que pongan la fuente. La fuente es el origen de esta imagen. Por ejemplo, esta imagen fue sacado de Google Maps. Por su parte, esta imagen que se presentó se la proporcionó la empresa. Como la empresa fue quien proporcionó el logo de la organización, como fuente se pone pues la empresa como tal. La tercera imagen, por ejemplo, aquí fue, la cuarta imagen fue la figura 1.4, que es el organigrama de la empresa. Aquí como fuente pues se pone el nombre de la organización porque fue quien proporcionó esta información. Si nosotros sacamos datos o imágenes de internet, debemos citar la fuente de internet consultada. Proseguimos con los problemas a resolver priorizándolos. Esta sección inicia presentando la empresa, a qué se dedica, algunas de sus fortalezas, así como sus debilidades. También pueden señalar las actividades que realizan, así como las áreas de oportunidad. En este apartado deben describir en forma de lista los problemas identificados en el área, departamento o empresa que colaboran. Es importante que los objetivos específicos se relacionen con los problemas a resolver junto con las técnicas a implementar. Aquí en el apartado de problemas a resolver, ustedes pueden incluir un diagrama de Ishikawa para mostrar de mejor manera los problemas que existen en el lugar en el que están haciendo su residencia, porque así sirve como medio de análisis. Ahora, si ustedes pusieron como objetivo específico desarrollar un análisis, un diagrama de Ishikawa o un análisis FODA, pues no lo pueden poner aquí porque eso iría en el tema 3.1. Pero si ustedes no pusieron realizar un diagrama de Ishikawa en sus objetivos, pues pueden ponerlo en problemas a resolver. La extensión mínima de este tema será de una hoja y como máximo 3. Aquí le vamos a enseñar un ejemplo de problemas a resolver. Aquí se inicia con breve información de la empresa. Por ejemplo, esta empresa es una organización ubicada en la ciudad de Veracruz con amplio reconocimiento y posicionamiento gracias a la calidad de sus productos. Aquí se describen sus fortalezas, las fortalezas de la empresa. De ahí prosigue con: dicha empresa se dedica al metalizado por termorrociado, plastificado por termorrociado, galvanización en caliente, galvanizado en frío, limpieza de piezas, entre otros servicios. Aquí este alumno especificó las actividades que se realizan en la empresa. De ahí, una vez que describió eso, se va introduciendo al planteamiento del problema. Nos dice: sin embargo, como toda compañía presenta problemas y o dificultades que propicia la falta de organización y deficiencias en sus actividades. Dentro de las instalaciones de tal empresa se han identificado que existen diversas deficiencias, entre las que se destacan. Aquí ya va en forma de lista los problemas a resolver. Hay problemas de almacenamiento de materiales. Se ha descubierto que se produce una demora en el proceso y se ha detectado que tal empresa no cuentan con un área lo suficientemente grande
para resguardar el material, lo cual propicia una pérdida de tiempo a la empresa. Es relevante conocer que los problemas a resolver van de la mano con los objetivos específicos. Por ejemplo, si yo en un objetivo específico puse que voy a aplicar las 5 S, entonces como primer problema a resolver yo pondría, no, pues en tal empresa existe suciedad, no están organizados los materiales, no existe estandarización. Eso es un problema. Si como segundo objetivo específico yo puse desarrollar un control de inventario, entonces dentro de los problemas a resolver yo pondría tal empresa no cuenta con un inventario en el que se especifiquen las entradas, las salidas y las existencias de materiales. Otro ejemplo sería, si yo pongo como tercer objetivo específico desarrollar un plan de marketing, entonces un problema sería la empresa, la mexicana, no cuenta con estrategias que le ayuden a aumentar sus ventas, a posicionarse en el mercado, no cuenta con publicidad. Eso es un problema. Entonces, los objetivos específicos van de la mano con los problemas a resolver. De ahí va con los alcances y limitaciones. En el apartado de los alcances se debe describir hasta dónde abarca tu proyecto. Por ejemplo, este proyecto abarca o estudia al área de almacén, el cual se compone de 20 trabajadores que trabajan de 5 de la mañana a 5 de la tarde. El periodo en el que participarás. El periodo de participación será durante los meses de agosto a diciembre de 2022. Las herramientas de ingeniería industrial a utilizar. Por ejemplo, para resolver los problemas identificados en tal empresa, será uso de técnicas de estudio de trabajo, planes de mercadotecnia, controles de inventario, análisis de riesgos, desarrollo de manuales, desarrollo de procedimientos, etc. Los beneficios que se pretenden obtener. Una vez que ustedes hayan especificado las herramientas de ingeniería industrial que van a utilizar, deben detallar los beneficios que se obtendrán. Por ejemplo, al desarrollar un control de inventario, la empresa contará con una base de datos donde se especifiquen las existencias de los materiales con los que cuenta en el almacén. Otro ejemplo sería el siguiente. Si yo puse como herramienta el desarrollo de un manual, como beneficio se obtendrá lo siguiente. Tras la implementación de un manual, la organización contará con una herramienta donde se detallen las principales actividades que se deben desarrollar al momento de aplicar mantenimiento. Después, los colaboradores que participarán en el desarrollo de tu proyecto. Por ejemplo, si ustedes van a aplicar una encuesta, ¿quiénes son los colaboradores? Los clientes de una empresa. Si ustedes aplican una entrevista o aplican algún sondeo en una empresa, ¿quiénes van a ser los colaboradores? Los trabajadores. Ahora, si ustedes van a aplicar, por ejemplo, las 5 S, ¿quiénes van a ser los colaboradores? Si los trabajadores te ayudaron a aplicar las 5 S, pues ahí debes de escribir. Los trabajadores de tal área ayudaron al desarrollo de tal método.
Si el alumno fue quien hizo todo el trabajo, pues pueden omitir este punto. La extensión mínima de este punto, que son los alcances y limitaciones, es de una hoja y máximo 3. Por su parte, en las limitaciones se deben describir los factores que no te permitieron desarrollar óptimamente tu proyecto, los elementos que dificultaron el progreso de tus tareas, si tuviste o no tuviste acceso a datos de la empresa, las condiciones que te pusieron en la empresa u organización o cambio de personal, representante o nuevas políticas de la organización. ¿Cuáles son algunos factores? Puede ser falta de tiempo, falta de organización. ¿Cuáles son algunos elementos que dificultaron el progreso de tus tareas? Algunos elementos pueden ser que no contaste con información respecto al proceso que estudiaste. ¿Cuáles son algunos datos de la empresa? Por ejemplo, que no te quieran proporcionar algún documento específico que te haga falta, o si ellos cuentan con un manual y a ti te hace falta consultar ese manual, pero no te lo quieren prestar. Eso es información confidencial y puedes poner en tu proyecto que no tuviste acceso. Las condiciones que te pusieron, por ejemplo, si tú estás trabajando en tu proyecto en el área de almacén, pero te dicen que no puedes moverte de área, que no puedes este platicar, que no puedes usar el celular, que no puedes tomar fotografías, eso es una condición. Es muy importante que ustedes tomen muchas fotografías de cada una de las actividades que realicen, porque esas fotografías les sirven como soporte de que ustedes sí aplicaron y sí realizaron esas actividades. Ahora, puede haber ocasiones en el que el asesor externo de ustedes lo ponen en su proyecto, pero de repente se cambia de área o lo despiden. Eso es una limitación. Por ejemplo, si ustedes están en almacén y el jefe de ese área lo cambian a mantenimiento, pues esa es una limitación para ustedes. O qué tal si a fulanito de tal era el gerente pero lo despidieron, entonces ahora quién les va a firmar la documentación. Eso es una limitación. Hasta aquí llegamos con el desarrollo del capítulo 1. Ahora vamos a ver unas consideraciones generales. Una de las consideraciones generales al momento de redactar tu proyecto debe ser hablar en tercera persona. Por ejemplo, este es un ejemplo. Ustedes pueden escribir lo siguiente. Durante mi estancia en la empresa realicé muchas actividades en el almacén. Eso está mal, porque no estás hablando en tercera persona. Para hablar en tercera persona debe ser así. Durante la estancia en la empresa se realizaron diversas actividades en el almacén. Eso está escrito de manera correcta, porque aquí estás diciendo durante mi estancia realicé. Ahí estás hablando en primera persona, pero el proyecto impuesto por el tecnológico nos pide hablar en tercera persona. Aquí ya se cambia la redacción, por ejemplo, durante la estancia se realizaron, ahí ya están hablando ustedes en tercera persona. Otro sería evitar palabras coloquiales. Por ejemplo, durante la inspección a las instalaciones eléctricas se checó que habían muchos cables pelados. Eso está mal, porque estás utilizando las siguientes palabras coloquiales. Se checó, habían, que aquí no hay coherencia, y cables pelados. Eso es un lenguaje informal. Ustedes como ingenieros deben tener un vocabulario formal y técnico. Aquí sería, por ejemplo, ya modificado. Durante la inspección a las instalaciones eléctricas se identificó que existían
muchos cables que presentaban problemas físicos. En lugar de se checó, pueden poner se identificó. En lugar de habían, existían. Y en lugar de poner cables pelados, pueden poner cables que presentan problemas físicos. Eso ya está bien escrito. Deben evitar el dequeísmo. Por ejemplo, se sabe de que la metodología ABC sirve para conocer productos con mayor ponderación. Eso está mal. Por aquí me están diciendo, se sabe de que. Eso es el dequeísmo. Lo correcto sería se sabe que la metodología ABC sirve para conocer los productos con mayor ponderación. Aquí ya nada más se sabe que. No se sabe de qué. Esto pues ya está bien. Otro ejemplo sería, a la empresa le preocupa de que en el almacén no se implementen las 5 S. ¿Cómo sería lo correcto? A la empresa le preocupa que en el almacén no se implementen las 5 S. Aquí ya no se pone de qué, sino únicamente qué. Otro punto es evitar el uso de mayúsculas donde no va. En ocasiones se usan palabras en mayúscula donde de acuerdo con las reglas no deben ir. Por ejemplo, el encargado del área de almacén es el ingeniero José Martínez. Eso está mal, esto va en minúscula. Lo correcto es, el encargado del almacén es el ingeniero en minúscula José Martínez. Vamos con el licenciado Roberto González es el gerente general. Eso está mal. Esos títulos van en minúscula. Gerente general va en minúscula. Se aplicó las 5 S en el área de oficinas y el departamento de almacén. Esto va en minúscula, como aquí se muestra. ¿Dónde sí se aplican mayúsculas? Se aplican mayúsculas en los siguientes casos: nombres propios y apellidos. Por ejemplo, se trabajó con Juan Pérez, el encargado del área de producción. Eso está bien. Nombre de ciudades, países, continentes, islas, mares y océanos. Por ejemplo, se trajo una maquinaria desde Barcelona, que es una ciudad, España, que es un país, el cual se ubica en Europa. Esto va en mayúsculas porque son nombres de ciudades, de país y de continente. Otro ejemplo es nombre de ciencias puras y aplicadas. En este proyecto se aplicarán técnicas de pedagogía y psicología. Estas como son ciencias, pues van en mayúsculas. Nombre de instituciones, normas, leyes, etc. Se aplicará la norma oficial mexicana 017 STPS 2008, el cual forma parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esto es un nombre de una norma y esto es de una institución, entonces va en mayúscula. Título de obras, por ejemplo, de acuerdo con González, que en su libro Métodos de Trabajo, que es el título de un libro, el estudio de tiempos es una técnica que permite. Esto, como es un título de una obra, sí va en mayúscula. Títulos, dignidades o atributos divinos. Por ejemplo, la mayoría de los mexicanos creen en Dios. Dios, como es un ser superior, va en mayúscula, por respeto. Evitar el plagio. El plagio es copiar y pegar información existentes en Internet y libros y presentarlo como si fuesen ideas tuyas en tu proyecto de residencia. Si haces eso, el asesor interno, que es quien lleva tu proyecto, puede cancelar tu trabajo, por lo que reprobarías el semestre y tu carrera quedaría trunca. Es recomendable que le dediques por lo menos 2 horas a tu producto académico
para que puedas redactar tus propias ideas y plasmarlo de acuerdo con las actividades que estás desarrollando. Puedes consultar información externa siempre y cuando cites la fuente. ¿Aquí qué quiere decir? Que si tú solamente copias y pegas información, ya sea en la introducción, en la justificación, en los problemas a resolver, entonces si copias y pegas tal cual de internet estás cometiendo plagio, y si el asesor externo se da cuenta, puede cancelar tu trabajo. Pero si tú usas información siempre y cuando cites la fuente, es correcto lo que estás haciendo. ¿Cómo es un ejemplo? Es el siguiente. Como vimos aquí, de acuerdo con González 2010, que en su libro Métodos de Trabajo, aquí estás citando la fuente, estás citando el autor y el libro donde consultaste la información. Y aquí ya me das la definición. El estudio de tiempos es una técnica que permite esto, esto y el otro. Aquí tú ya me estás citando. Entonces cuando me citas así, ya no estás cometiendo plagio. Como se mencionó, debes citar la fuente. No tomar información de fuentes no confiables. ¿Cuáles son las fuentes no confiables? Puede ser Wikipedia, Rincón del Vago, buenastareas.com, Script, Club Ensayos, entre otros. ¿Por qué? Porque esta información puede ser fácilmente alterada, modificado por cualquier usuario y pues muchas veces son falacias la información que se presenta. Donde sí puedes buscar información en páginas de universidades, pueden ser instituciones reconocidas nacionalmente, internacionalmente, páginas de gobierno, libros físicos, libros digitales, investigaciones científicas, bases de datos científicas o páginas de empresas reconocidas, como por ejemplo bancos o algunas de carácter muy general. Evitar guiarte de proyectos de amigos o conocidos. Evita guiarte de proyectos que estén realizando tus amigos, conocidos o compañeros, ya que muchas veces pueden existir casos de duplicidad de información, informes o temas. En caso de comprobarse dicha acción, algunos de los dos que se compartieron los datos pueden salir afectados. ¿Por qué? Porque a uno de los dos les puede cancelar el proyecto. Así que mejor no se compartan sus avances entre sus amigos porque puede existir problemas. Hasta aquí se termina el capítulo 1 y se espera que la información presentada haya sido de utilidad.